están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidas a CNN Prime en esta noticiosa jornada en que los invitamos a acompañarnos en la revisión de las noticias. Luiz Inácio Lula da Silva es el nuevo presidente de Brasil. Con el 50,86% de los votos, Lula superó al actual mandatario Jair Bolsonaro, quien se quedó con el 49,14% de las preferencias. La desaprobación del presidente Gabriel Boric llegó a un 63% según la encuesta Pulso Ciudadano. Esta cifra significa una disminución de 4,3 puntos porcentuales respecto de septiembre. Además, un 47,7% de los encuestados se mostró a favor de que se inicie un camino para redactar una nueva constitución. Más de 300.000 autos han salido de la región metropolitana durante este fin de semana extra largo, según cifras entregadas por Carabineros. Hasta el momento se registran 4 personas fallecidas en accidentes de tránsito. Colo-Colo derrotó por 2-0 a O'Higgins en el Estadio Monumental y recibió el trofeo de su estrella 33 del Campeonato Nacional. De este modo, los albos terminaron su participación en la competencia como invictos y en su cancha. Estas son las noticias. Aquí comienza CNN Prime. Y comenzamos con la noticia de este momento que está en Brasil, donde está Mónica Rincón, nuestra compañera que está desde Sao Paulo, desde el comando de Luiz Inácio Lula da Silva a esta hora de la noche, cuando ya es, digamos oficialmente, presidente electo de Brasil. Mónica, estamos contigo. Sí, Matilde, muy buenas noches a todos quienes se informan a través de las pantallas de CNN Chile. Estamos viendo justamente los momentos previos a que llegue acá el presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, a dar su conferencia, a hablar con la prensa. Todavía no es claro si va a responder algunas preguntas o no, pero en lo concreto ustedes pueden ver que aquí hay ambiente de fiesta, de carnaval. No me había tocado, la verdad, salvo en Brasil con Jair Bolsonaro, no nos había tocado, la verdad, una celebración así en un comando. La verdad es que bien impresionante cómo están acá en el comando los partidarios de Luiz Inácio Lula da Silva, listos y dispuestos para celebrar con muchísimas ganas, con muchísimo ánimo, celebrando en este lugar. Hemos visto hartas personalidades del PT que están celebrando, y lo que ustedes escuchan, 13, 13, 13, 13, es porque ese era el número de la papeleta, más que de la papeleta, de la urna electrónica de Luiz Inácio Lula da Silva. Ese era el número que lo identificaba. Jair Bolsonaro, el 22, ha ganado con un margen súper estrecho, pero ha ganado y con suficientes millones de votos, 2 millones de votos, como para que sea incuestionable el resultado. Pero aún no vemos el pronunciamiento de Jair Bolsonaro, por lo tanto se espera aquello. Se está dando un poco de tiempo a ver si reconoce la derrota o no, pero hay una noticia muy importante de este momento. Sergio Moro, el ex magistrado y ahora senador, que fue quien enjuició a Luiz Inácio Lula da Silva, él ha reconocido la derrota de Jair Bolsonaro, de su candidato, ha reconocido esa derrota y ha dicho que efectivamente la democracia es así. De hecho, voy a leer sus palabras para poder comentarles lo que dijo Sergio Moro. Señaló lo siguiente, dijo: la democracia es así, el resultado de una elección no puede sobrepasar el deber de responsabilidad que tenemos con Brasil. Trabajemos por la unión de los que queremos el bien de la patria. Siempre estaré del lado de lo correcto. Estaré en la oposición en 2023, respetando la voluntad de Paraná. Han sido las palabras de Sergio Moro, el ex magistrado y ahora senador, mientras ha dicho justamente, y también el presidente de la Cámara ha manifestado ya, el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas también ha reconocido, un bolsonarista también ha reconocido en estos momentos. Lira reconoce públicamente, antes que Jair Bolsonaro, Matilde, lo ha hecho Sergio Moro, lo ha hecho también en estos momentos el presidente, ni más ni menos que de otro poder del Estado, de uno de los dos cámaras de la Cámara de Diputados. Lira, el diputado Lira, ha reconocido, en estos momentos está reconociendo la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva. Aún no lo hace Jair Bolsonaro, y ya lo han hecho dos personalidades tan importantes como el presidente
de la Cámara de Diputadas y Diputados, y tan importante también, efectivamente, como el ex juez Sergio Moro, actual senador. Importante porque fue un hombre clave, importante porque estuvo en el debate apoyándolo, importante porque es polémico también, porque se le ha criticado mucho que haya llevado adelante los juicios contra Lula. Él ha dicho y ha ratificado en la entrevista exclusiva que le hicimos en CNN Chile, él ha ratificado que él cree que a su juicio la decisión del Tribunal Supremo, que termina eliminando las causas en contra de Luis Ignacio Lula da Silva, en unos casos por fallos formales, en otros casos porque dijo que no había pruebas, y que ahora es el actual presidente de Brasil. Bueno, ya sabemos que Sergio Moro, ya sabemos que el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados reconocen la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva y reconocen por ende la derrota de Jair Bolsonaro, su candidato. Ya es un hecho, ahora solo falta saber si solo ellos lo van a reconocer o también lo va a reconocer Matilde Jair Bolsonaro, mientras aquí se escucha fuertísimo, fuertísimo el 13, 13, 13, 13 como canción prácticamente acá, y se ha dicho que cuando llegue el mandatario hasta esta sala vamos a tener que bajarnos de la silla, estar sentados. Lo dificulto, lo veo difícil, pero vamos a ver si aquello es posible en el contexto de ambiente de celebración que existe acá. En el comando se abrazan muchísimos dirigentes del PT, dirigentes sociales, y también algunos que son del partido de Akin, más bien de centro-derecha, centro-derecha, que acompañaron esta coalición que logró por menos de lo que esperaban, la verdad, menos de lo que esperaban. Esperaban 3, 4 puntos de diferencia, pero no han logrado aquello, pero sí han logrado que sea suficientemente clara la victoria en esta segunda vuelta presidencial, Mati. La diferencia que los separa es de 1,76%, eso es ya con el 99,73% de los votos escrutados, y eso significan 2.112.000 votos. Por lo tanto, claro, la diferencia es de esta cantidad de votos, no alcanzan a ser los 2 puntos, pero es un resultado claro y remontable con otro escenario para Jair Bolsonaro. Lo que sí, Mónica, se mantuvo la abstención, pese a lo polarizadas que eran las elecciones. Llegó a votar un 79% de los electores que están facultados para poder ejercer ese deber, más bien. En Brasil el voto es obligatorio, pero no logró, se mantuvo exactamente donde mismo la participación electoral de los brasileños para esta segunda vuelta. Bueno, vamos a volver con Mónica porque lo que estamos esperando en estos momentos es clave. Es saber qué es lo que va a hacer el candidato derrotado, Jair Bolsonaro, quien ha obtenido un porcentaje de votos muy importante también. Ha obtenido prácticamente la mitad de los votos del país, 58 millones de votos son los que ha obtenido Jair Bolsonaro, una cifra que es mayor porcentualmente a lo que daban las encuestas previas a esta elección. Por lo tanto, queda un país absolutamente dividido, lo que representa para Luis Ignacio Lula da Silva un desafío de gobernabilidad superior, con un Congreso que el bolsonarismo tiene además la mayoría, pero también con un pragmatismo que pudiera dar cierta gobernabilidad al gigante sudamericano, que también cuenta con la experiencia política de Luis Ignacio Lula da Silva, que por tercera vez se convierte en presidente. Mónica. Sí, Matilde, aquí me están pidiendo que me siente, así que me estoy moviendo para otro lado. Todavía yo creo que tienen la imagen y el audio, ustedes me avisan si no, pero está a punto de entrar hasta acá, hasta esta sala de prensa del comando presidencial. El candidato, vemos a las más altas figuras. Uno de nuestros entrevistados, no, de hecho veo a 2 de nuestros entrevistados ahí. Veo a Celso Amorín, que está ahí en la plataforma. Veo también, por ejemplo, a dirigentes del PT, una actriz. Veo también... Exacto, el ex canciller Celso Amorín, que lo tuvimos ayer entrevistado en exclusiva para CNN Chile. También veo ahí al senador Humberto Costa, que también estuvo hace algunos momentos con nosotros. Estaba arriba, se bajó un ratito, tal vez va a subir de nuevo porque es un poco más bajito, así que lo veo más atrás. Ustedes no lo alcanzan a ver, pero está más atrás ahí. Y también no sé si alcanzas a divisar a un hombre que tiene el gorro rojo, que tiene un jockey rojo, es un importante articulador social y campañero del PT. Y de hecho trabajó mucho en la campaña en Minas Gerais, que fue un estado importante, muy relevante, entre otras cosas, porque es un estado donde hay un importante bolsón de votos, el tercero del país, y porque además era un estado en donde el gobernador era pro Bolsonaro, y en el caso de
en el caso de la victoria presidencial, la había obtenido Luis Ignacio Lula da Silva por 500.000 votos. Veo entonces ahí parte de los dirigentes, veo al senador Humberto Costa, entonces, como les mencionaba, que está un poquito más atrás, a la izquierda de la pantalla, lo van a ver ustedes, y está todo listo. Tan importante es Celso Amorín, Mati, nuestro entrevistado de ayer, ex canciller en los 2 periodos de Luis Ignacio Lula da Silva, que le han pedido que se ponga al medio de este escenario para acompañar las conversaciones de Luis Ignacio Lula da Silva. Y como símbolo también me explicaban, vemos a la derecha a una parlamentaria y miembro de dirigente social también, que representa a las mujeres y representa también a las mujeres afroamericanas, Matilda. Aquí nada es al azar, hay representantes de todos los partidos políticos que acompañaron esta campaña, una campaña y una elección que no tuvo que ver solamente con los movimientos sociales, no solamente con el PT, esto ha superado el PT, y recordar que el Partido de los Trabajadores, que ha resultado victorioso, tiene un nivel de rechazo muy alto. También en Brasil, en la elección pasada, era mucho más solitaria la coalición para Fernando Haddad, que ha sido derrotado también en la gobernación de Sao Paulo en esta ocasión, pero además es importante contarles que esta coalición se conforma entonces con partidos, no alcanzamos a verlo, pero perdón la informalidad, Mati, pero la peladita que se ve en el plasma atrás de las imágenes que se van proyectando es la de Alckmin, que es muy importante porque va a ser un articulador en el Congreso, un articulador de acuerdos, y porque representa también a la centro derecha, y por eso también es importante que estén aquí, y por eso es importante también la representación de cada uno de los que están en este escenario. Nada es al azar, las personas que están fueron elegidas también para dar señales políticas, y el lugar donde se ponen también, y Celso Amorín está en primera fila y al medio. Claro, Celso Amorín fue su canciller, el canciller de Luis Ignacio Lula da Silva, después fue el ministro de Defensa de Dilma Rousseff, y Alckmin fue el principal contendor de Lula en la última elección que Lula resultó ganador. Era su contendor porque pertenece a un partido más ligado a la derecha. Por lo tanto, es bastante insólito ver que su compañero sea el que fue su contendor en la última presidencial, pero habla de esta necesidad de formar alianzas y de mirar hacia el centro para construir las mayorías que le puedan permitir esta gobernabilidad en este Congreso que está tan fragmentado y que es un escenario que nosotros conocemos también, Mónica. Sí, absolutamente, lo hemos dicho, hemos conversado y les hemos explicado, también hemos dado cuenta de cómo esta elección ha generado en una primera vuelta. Ahí ya se acerca, viene entrando, ya está entrando aquí Luis Ignacio Lula da Silva, está entrando a este salón el presidente electo de Brasil. Y se escucha el aplauso de quienes están aquí. Escuchemos el ambiente que se forma de inmediato. Y atención con una cosa, frente al escenario, al frente, en primera fila, con polera roja y una estrella en el pecho, está un intérprete de señas. Han querido dar una señal también para la población con algún tipo de discapacidad. Han querido dar una señal entonces también de que está aquí, que está también para esas personas y también para las personas en situación de discapacidad. Entonces se hace presente y hay lengua de señas en este discurso. El candidato entonces ya no es presidente electo. Luis Ignacio Lula da Silva entra aquí al comando, entra aquí a hacer su discurso, su primer discurso como presidente electo. Escuchamos al presidente electo, Luis Ignacio Lula da Silva, por tercera vez entonces presidente de Brasil. 6 elecciones tiene en el cuerpo, quien empezó como obrero metalúrgico, quien empezó también desde muy abajo, fue un niño muy pobre, fue un hombre después que se convirtió en obrero metalúrgico. Vemos a Gerardo Alckmin también, a Dilma Rousseff, que saluda también a Dilma Rousseff en primera fila también, la estamos viendo en este lugar, saludándose con todos los dirigentes. En primera fila, ahí también evidentemente, Alckmin también con su esposa de la mano, la esposa Yanja, la esposa de Lula, por supuesto, la que ven con lentes de rojo, Mati, ella es Yanja, ella es la esposa, la tercera esposa de Luis Ignacio Lula da Silva, y fíjate que ya se corre como para el lado, y ahora dice, y le hicieron una señal a otro dirigente que se acercara. Está el discurso puesto en el podio, es un discurso preparado para esta victoria que celebran
aunque con un margen súper estrecho, pero suficientemente claro, con 2 millones de votos, como para que fuera indiscutible aquel resultado. Estamos a momentos de estas palabras del presidente electo, Luis Ignacio Lula da Silva, cuando le entregan a la esposa de Lula una bandera de Brasil. Ella dice que en un momento más la toma, conversa con Celso Amorín, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, y todo esto, las conversaciones, quién saluda a quién, dónde están ubicados, todo nos va transmitiendo lo que quiere comunicar también. Está respondiendo una llamada, no sabemos de quién, tal vez de Jair Bolsonaro, tal vez, no sé, no lo sabemos, reconociendo la derrota a lo mejor, no lo sabemos, estamos... probablemente lo va a contar después, si es que es Bolsonaro el que lo ha llamado, no lo sabemos, pero hay una conversación, pero si está respondiendo en este momento, público, Mónica, si está respondiendo en este momento, porque es muy importante esta llamada, porque cualquier otra llamada pudiera ser dejada para otro momento, pero es una de las llamadas importantísimas que es lo que se espera, y probablemente también, si es que fuera Bolsonaro, esperó que estuviera al aire Lula, ya con toda la prensa con los ojos encima para poder hacer esta llamada. Pero eso lo dirá Lula dentro de los próximos instantes. Por eso especulaba que era eso. Claro, a nadie más. Oye, atención con una cosa, con un gesto, Matilde, que estamos viendo. No, a nadie más. Atención con un gesto. Le sostiene Yanja a su esposa el micrófono y le da unos consejos antes. Es una mujer feminista y escuchamos las palabras del presidente electo. Sobretudo as pessoas que vieram no segundo turno, como a companheira Simone, que foi candidata a nossa companheira Liviane, a nossa querida senadora do estado do Maranhão, que gostou muito. Palabras de agradecimiento. Os outros aqui são todos marinheiros. A la senadora del estado de Marañón, a los demás aquí que son todos marineros de primer viaje. Me gustaría empezar esta pequeña charla que será leída con agradecimientos a Dios. Porque toda la vida siempre creí que Dios siempre ha sido muy generoso conmigo para permitir que yo saliera de donde salí y para que llegara a donde llegué. Y principalmente en este momento en que no enfrentamos a un adversario, no enfrentamos a un candidato, enfrentamos a la máquina del Estado brasileño que se puso a servicio del candidato de la situación para tratar de evitar que ganáramos las elecciones. Y gracias al pueblo brasileño, a quienes quiero agradecerles de corazón, al pueblo que votó, al pueblo que votó en el adversario, que fue a las urnas, que se enojaron con cumplir con su obligación de ciudadanos. Quiero felicitarlos a todos y principalmente quiero felicitar a las personas que votaron en mí, porque creo que soy un ciudadano que tuvo un proceso de restitución de la política brasileña, porque intentaron enterrarme vivo y aquí estoy. Estoy acá para gobernar este país. En una situación muy difícil, pero tengo fe en Dios que con la ayuda del pueblo vamos a encontrar una salida y que este país vuelva a vivir de forma democrática y armónica y que podamos restablecer la paz entre las familias, entre los divergentes, para que podamos construir el mundo que necesitamos en Brasil. Me gustaría agradecerle a mi compañero Fernando Haddad, un gran aliado, quien hizo una campaña extraordinaria, a su esposa Ana Estela, ahora nuestra compañera también Marina Silva.
Muy bien. Entonces, para que quede pareciendo intelectual, me voy a poner los lentes y mi esposa me va a ir ayudando con las páginas. Llegamos al final de una de las más importantes elecciones de nuestra historia. Una elección que puso frente a frente dos proyectos opuestos de país y que hoy tiene un único y gran ganador, el pueblo brasileño. Esta no es una victoria mía, ni de PT, ni de los partidos que me dieron apoyo en la campaña. Es la victoria de un inmenso movimiento democrático que se formó sobre los partidos políticos, arriba de los intereses personales, ideologías, para que la democracia saliera ganadora. Este 30 de octubre histórico, la mayoría del pueblo brasileño dejó muy claro que desea más y no menos democracia. Desea más y no menos inclusión social y oportunidad para todos. Desea más y no menos respeto y entendimiento entre los brasileños. En suma, desea más y no menos libertad, igualdad, fraternidad en nuestro país. El pueblo de Brasil mostró hoy que desea más que ejercer el derecho sagrado de elegir al que va a gobernar su vida. Quiere participar activamente de las decisiones del gobierno. El pueblo de Brasil mostró hoy que desea más que el derecho de solamente protestar, que está conforme, que no hay trabajo, que su sueldo no es suficiente para vivir con dignidad, que no tiene acceso a salud, educación, que le falta un techo para vivir y criar a sus hijos con seguridad, que no hay ninguna perspectiva de futuro. El pueblo brasileño quiere vivir bien, quiere comer bien, vivir bien, quiere un empleo, un sueldo justo, reajustable, siempre arriba de la inflación, quiere tener salud, educación, políticas públicas y calidad. Quiere libertad religiosa, quiere libros en vez de armas, quiere ir al teatro, ir al cine y tener acceso a todos los bienes culturales, porque la cultura alimenta nuestra alma. El pueblo de Brasil quiere tener nuevamente la esperanza. Es así como entiendo la democracia, no solamente como una palabra bonita, escrita en la ley, pero como algo palpable que sentimos en la piel y que se puede construir en el día a día. Esta fue la democracia en el sentido más amplio que el pueblo brasileño eligió hoy en las urnas. Con esta democracia real, concreta, asumimos el compromiso a lo largo de toda nuestra campaña, y esta democracia es la que vamos a buscar construirla en cada día de nuestro gobierno, con crecimiento económico repartido entre toda la población, porque así es como debe funcionar la economía, como instrumento para mejorar la vida de todos y no para perpetuar las desigualdades. La rueda de la economía va a girar nuevamente con la generación de empleos, valorización de los sueldos y renegociación de las deudas de las familias que perdieron su poder de adquisición o de compra. La rueda de la economía va a girar nuevamente con los pobres formando parte del presupuesto, con el apoyo a pequeños y medianos productores rurales, responsables del 70% de los alimentos que llegan a las mesas, con todos los objetivos de los micro y pequeños empresarios y emprendedores para que puedan poner su gran potencial de creación a servicio del desarrollo del país. Es necesario ir más allá, fortalecer las políticas de combate a la violencia contra las mujeres y asegurar que ganen el mismo sueldo de los hombres en el ejercicio de la misma función. Enfrentar sin tregua el racismo, la discriminación, para que blancos y negros e indígenas tengan los mismos derechos y oportunidades.
Solamente así seremos capaces de construir un país para todos, un Brasil igualitario cuya prioridad sean las personas que más necesitan, un Brasil con paz, democracia y oportunidad. Amigos míos y amigas mías, a partir del 1 de enero del año 2023 voy a gobernar para 215 millones de brasileños y brasileñas, y no solamente para los que votaron en mí. No hay dos Brasiles, somos un único país, un único pueblo, una gran nación. No me interesa a ninguém. No le interesa a nadie vivir en una familia donde reine la discordia. Es momento de reunir nuevamente a las familias, de rehacer los lazos de amistad que se rompieron con la propagación criminal del odio. A nadie le interesa vivir en un país dividido y en permanente estado de guerra. Este país necesita paz y unión. Este pueblo ya no quiere pelear. Este pueblo está cansado de llegar al otro enemigo y de ser temido o destruido. Es momento de bajar las armas que jamás se deberían haber erguido. Y nosotros elegimos la vida. El desafío es gigante. Es necesario reconstruir este país con todas sus dimensiones, en la política, en la economía, en la gestión pública, en la armonía institucional, en las relaciones internacionales y principalmente en el cuidado a los más necesitados. Es necesario reconstruir el alma de este país, recuperar la generosidad, la solidaridad, el respeto a las diferencias y el amor al prójimo. Trae nuevamente la alegría de ser brasileños y el orgullo que siempre hemos tenido del verde y amarillo y de nuestra bandera de nuestro país. Ese verde y amarillo y esta bandera no pertenecen a nadie, a no ser al pueblo brasileño. Nuestro compromiso más urgente es terminar con el hambre una vez más. No podemos aceptar como normal que millones de hombres, mujeres y niños de este país no tengan que comer o que consuman menos calorías y proteínas de lo necesario. Si somos el tercero mayor país productor de alimentos y el primero en proteína animal, si tenemos tecnología y muchas tierras agricultables, si somos capaces de exportarle al mundo completo, tenemos el deber de asegurar que todo brasileño pueda tomar café en la mañana, pueda almorzar y cenar todos los días. Este será, una vez más, el compromiso número 1 de mi gobierno. Son las palabras del presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva, que con el 99,87% de los votos se ha impuesto con el 50,9% de las preferencias en esta elección, que lo tienen a 1,8% del derrotado Jair Bolsonaro, que todavía oficialmente o públicamente no reconoce su derrota, y este discurso Lula lo ha comenzado agradeciendo a Dios en un nuevo gesto también para las personas creyentes. Él dice: enfrentamos a la máquina del Estado, a todos agradezco, la situación es muy difícil, pero necesitamos en estos proyectos opuestos construir unidad, donde se den iguales oportunidades para blancos, negros, para indígenas, dar a las mujeres la posibilidad de recibir una igualdad en el tema de los sueldos. Hay que rehacer los lazos rotos por el odio. Es el momento, dice, de bajar las armas que jamás debieran haberse levantado. Elijo la vida es parte de este discurso de presidente electo de Luis Ignacio Lula da Silva. Vamos a volver junto a Mónica Rincón a Brasil dentro de los próximos momentos para conocer más reacciones y para conocer efectivamente qué es lo que está pasando con Jair Bolsonaro, que es una de las grandes interrogantes de esta noche. Vamos a ir luego de regreso a Brasil, pero vamos a seguir revisando otras noticias que han marcado esta jornada de domingo. Volvemos con noticias nacionales
Y les contamos que miles de personas han dejado la capital para poder disfrutar de este fin de semana largo. Ahora, sin las restricciones sanitarias, el rubro del turismo ve una oportunidad para poder recuperar las ganancias perdidas durante la pandemia. Los detalles en la nota de Giselle Vergara. Así amaneció Viña del Mar, playas repletas de turistas que llegaron hasta el borde costero de la región de Valparaíso para disfrutar de este fin de semana XL. La playa de Reñaca, el destino obligado de santiaguinos e incluso argentinos que aprovecharon de cruzar la cordillera y visitar la zona costera. Hemos estado un poco desaparecidos por la pandemia y bueno, ahora el cambio no nos favorece para los argentinos venir para acá, pero bueno, haciendo un esfuerzo. Miren el día, muy lindo, la gente está contenta, hay alegría que hace falta en este país, así que muy bien. Al final este tema como marítimo, como que muy rico y unas ganas como exquisitas como de poder estar así como echado en la arena. Si hay turistas, el comercio saca cuentas alegres, sin restricciones sanitarias producto de la pandemia. Los restaurantes lucían así, filas para poder entrar a degustar algunas de sus preparaciones. Nosotros en época de pandemia obviamente atendíamos, yo creo que la cuarta parte de lo que estamos atendiendo hoy, por todas las restricciones, por la separación física que había que haber, por los mismos restricciones de pase de movilidad. Desde que se eliminó el pase de movilidad se notó al toque que llegó mucha más gente que antes no podía salir, que no podía entrar, ahora ya lo puede y se nota. Se ve mucha más gente, la gente anda también más relajada, más buena onda y también se agradece. Y es que en la zona las expectativas de repuntar en el rubro turístico son altas a puertas de la llegada de la temporada estival. Se ha estado cumpliendo las expectativas que tenemos para este último fin de semana largo. Ya estamos en la mitad de este fin de semana y hasta el momento la ocupación ha estado bastante bien en cuanto a los alojamientos turísticos. Ya estamos superando el 60% en toda nuestra región. Jornada en la que también se realizó un balance en materia de tránsito en las principales carreteras. No se han generado grandes incidentes o accidentes y no han afectado en la velocidad de operación de los distintos usuarios en la ruta. Hemos registrado una cantidad de 407 accidentes, 287 lesionados y lamentablemente 4 fallecidos. Si los pronósticos se cumplen, debería mantenerse hasta el miércoles los días soleados en el borde costero. Buena noticia para quienes una vez más eligieron las playas para disfrutar de un último descanso extendido antes de fin de año. Y volvemos con noticias políticas nacionales. La desaprobación del presidente Gabriel Boric llegó a un 63% según Pulso Ciudadano, un alza de 5,8 puntos en relación al mes de septiembre. Para la oposición, el mandatario debe avanzar en el Acuerdo Nacional por Seguridad, mientras que desde el oficialismo insisten en avanzar en proyectos como la reforma previsional y en el proceso constituyente. Francisca Cárdenas nos amplía. Por más que desde La Moneda intentan mejorar la foto, algo pasa que los sondeos no acompañan. Una nueva caída sufrió la aprobación del presidente Gabriel Boric. Según la encuesta Pulso Ciudadano, la gestión del mandatario esta vez cayó 4,3 puntos porcentuales, haciendo que su desaprobación llegue al 63,4%. El presidente puede decir muchas cosas, que va a ser un perro, que va a ser duro con la delincuencia, con la inmigración, pero si eso tiene un precedente que es contrario a lo que ha dicho, la ciudadanía lo primero que espera es que eso se concrete en la realidad con proyectos legislativos, con medidas administrativas, y la verdad es que eso no lo hemos visto. El gobierno impulsa proyectos, pero para esos proyectos también necesitamos que los parlamentarios y parlamentarias, que muchas veces critican desde fuera, me estoy refiriendo a la oposición, y dicen que el gobierno no se preocupa, pongan sus votos. Que no critiquen solamente, sino que voten a favor de los proyectos de gobierno. Y uno de esos proyectos es la reforma previsional, una de las cartas principales que tiene La Moneda para poder apaciguar la baja aprobación en las mediciones, tarea que no será de fácil discusión en el Congreso Nacional. En la oposición insisten en que el Ejecutivo debe priorizar la seguridad y según la medición, precisamente un 53,6% siente que uno de los principales problemas en el país es la delincuencia. El presidente Boric está en un gran problema político y sigue cayendo en las encuestas. Requiere, primero, llamar a un gran acuerdo por la seguridad nacional. Segundo, reactivar la economía, ya que el empleo viene malo y la economía viene muy mala para los chilenos. Por tanto, un amplio acuerdo con el Congreso para abordar estos temas. De todas formas, el gobierno tiene una agenda
que también se va a ir concretando en el tiempo, que tiene que ver con las reformas de carácter de transformación del modelo y por ende también de garantía de derechos sociales. Percepciones ciudadanas que se dan en medio de un proceso constitucional, donde las diversas fuerzas políticas han ido definiendo aspectos relevantes durante los últimos días. Según Pulso Ciudadano, un 47,7% prefiere que se inicie un nuevo proceso constituyente para tener otra Carta Magna, y solo un 33,8% espera que se reforme la actual Constitución, mientras que el 42,8% de los consultados cree que todo el proceso debería empezar lo antes posible. Que la ciudadanía pueda contar con un nuevo marco constitucional el próximo año para que demos vuelta a la página e incluso los adversarios de lado y lado puedan gobernar con una democracia consagrada y no con modelos que no permiten a ningún gobierno, sea de izquierda o derecha, llevar adelante su programa. Para que la gente tenga la garantía de que no vamos a tener una refundación del país, sino que vamos a tener una constitución que realmente resuelva nuestros problemas en materia de seguridad, de pensiones, de empleo. Está claro que los chilenos y chilenas en su gran inmensa mayoría quieren seguir en la búsqueda de una nueva y buena constitución. Por eso la mesa de conversación constitucional seguirá trabajando intensamente hasta lograr prontamente un buen acuerdo constitucional para Chile. Uno de los últimos avances entre el oficialismo y la oposición fue establecer al árbitro, un organismo ad hoc encargado de fiscalizar que los bordes institucionales que se establezcan en las conversaciones se cumplan. Durante la próxima semana comenzará a discutirse cómo será el mecanismo, quiénes lo compondrán y cómo podrían ser elegidos. Con 13 años de sequía, los cultivos anuales como el trigo y el maíz se han visto afectados. Sumado a esto, la falta de precipitaciones también tiene otras consecuencias como la generación de incendios forestales. ¿Cuál es el panorama que enfrenta el país? Lo vemos en el informe de Natalia Muñoz. El sabor, color y tamaño de los tomates no son los mismos que hace más de una década. Ahora son más o menos así, cada vez más pequeños y sin el rojo característico de los cultivos que venían de Limache. ¿Cómo se explica esto? Una de las razones es la crisis climática, que ha afectado no solo a los tomates, sino a la mayoría de los cultivos. Las regiones de la zona centro, desde la región de Valparaíso a la región del Maule principalmente, se observa una caída significativa en superficie de cultivos tradicionales que han debido migrar hacia el sur, efectivamente por menor disponibilidad hídrica. La disponibilidad de agua a nivel nacional se redujo entre un 10 y un 37% en los últimos 30 años. Con 13 años de sequía, los cultivos anuales como el trigo y el maíz, junto con las hortalizas, son parte de los alimentos más afectados. En la región metropolitana, Valparaíso y O'Higgins, ya casi no existen estas plantaciones, las que han tenido que desplazarse al sur, a la región de Ñuble, para poder asegurar la disponibilidad alimentaria. El centro norte, que tuvo mayor cobertura, aparece con una pérdida relevante de masa ganadera caprina. Y eso tiene que ver con la sequía muy dura, como la conocemos, de Coquimbo, sectores de Atacama y, para qué decir, Petorca, Aconcagua. La variabilidad climática también ha incidido significativamente y tenemos años en que los precios de algunos productos suben o bajan en función de la disponibilidad hídrica, por ejemplo. A pesar de que en invierno de este año tuvimos más precipitaciones que en los últimos años, el país continúa en un escenario de sequía, un problema que no solo afecta a la agricultura, sino que también contempla otro, la generación de incendios forestales. En particular en Chile central y en la macrozona sur de Chile, hemos experimentado una prolongada sequía que lleva más de 12 años. Esto tiene, por supuesto, consecuencias en el régimen de incendios forestales, aumentando el número de incendios y, en particular, el área afectada por los mismos. Los pronósticos basados en modelos internacionales y también por datos entregados por la Dirección Meteorológica de Chile indican que el mes de noviembre será un mes muy complejo debido a la alta temperatura y a la alta disponibilidad de combustible, ya que con el aumento de calor aumenta el riesgo de incendio. Más aún, de acuerdo a los pronósticos, el problema de la sequía podría incluso agravarse en las próximas temporadas. Desafortunadamente, las perspectivas de precipitaciones para la próxima primavera-verano no son buenas para la zona central. La temperatura superficial del Pacífico tropical este está bajando. Eso significa que se está desarrollando la Niña, y este fenómeno de la Niña
desafortunadamente está asociado a bajas precipitaciones en la zona central. Si bien las últimas precipitaciones fueron consideradas un alivio para el sector, nuevas normativas junto con la aplicación de tecnologías alternativas podrían garantizar la disponibilidad alimentaria. En cuanto a los incendios forestales, el gobierno propuso un aumento del presupuesto para la prevención y combate de estas emergencias. 9 de la noche con 13 minutos, volvemos a Brasil con la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva, que sigue dando este discurso como presidente electo, y les podemos contar que la llamada que había recibido justo antes de comenzar este discurso, una llamada que no podía decir que no, era de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, que lo felicita, le desea los parabienes y espera trabajar juntos. Ya está con nosotros también conectada Mónica Rincón para conocer los últimos antecedentes y escuchemos también parte de este discurso. El pueblo es mi causa y combatir la miseria es la razón por la que voy a vivir hasta el final de mi vida. Un gran abrazo y que Dios bendiga nuestra jornada a partir del 1 de enero. Gracias al pueblo, gracias a Dios y gracias a la prensa por el trato que nos dieron en este proceso de elecciones. Un abrazo de corazón, compañeros. A su mujer, a su esposa, y con estas palabras nuevamente invocando a Dios termina su discurso como presidente electo. Y ya estamos con Mónica Rincón para conocer qué es lo que se sabe hasta ahora. Mónica, si es que tienes alguna noticia de Jair Bolsonaro. La verdad que todavía nada de nada. Lo que estamos viendo es el cierre de esta conferencia. Han dicho que no van a haber preguntas a la prensa en estos momentos, no van a haber respuestas y sacarnos al podio, así que ya no hay posibilidades de que haga ninguna intervención con la prensa ni que responda a preguntas. Pero ahí está, lo están saludando y seguimos ahí avanzando mientras vemos al presidente Lula abrazando a su esposa Janja y además saludando entonces a cada uno de los dirigentes que están aquí presentes. Estamos tratando de avanzar a ver si logramos conversar con alguno de los otros dirigentes o dirigentes, pero se van todos y queremos preguntarle a ver si logramos con Dilma, si logramos con la expresidenta Dilma. Claro. Señor Alkin. Dilma. Bueno, les contamos mientras Mónica está ahí tratando de... Mati, aquí estamos. Ahí estamos. está. Aquí estamos. ¿Con quién estás? Nos va a ayudar la esposa de Gerardo Alkin. Con Gerardo Alkin, por favor, para CNN Chile, para Chile, el mensaje para Chile. El presidente Lula hizo un discurso del estadista, que es diciendo que será el presidente de todos los brasileños, de los que votaron, de los que no votaron en él, con propuestas para el desarrollo, para la inclusión y la preservación al medio ambiente. Ahí están las palabras del vicepresidente de Brasil. Voy a intentarlo con Dilma. Bueno, el presidente Emmanuel Macron también a través de las redes sociales felicitó a el presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva. Expresa entonces su alegría por esta elección. Emmanuel Macron desde Francia. Les voy a leer lo que él indica en este último saludo, que es lo que le dice el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Todas mis felicitaciones. Mati, estamos intentando una palabra para Chile, Estamos con Dilma Rousseff. Dilma, un saludo para Chile. ¿Qué le dice a Chile este nuevo gobierno? Nos seremos parceros de Chile, seremos aliados de Chile y de toda Latinoamérica, porque nuestros destinos son destinos comunes y los demás de Latinoamérica solamente seremos fuertes si estamos juntos. Somos más de 1 millón, somos casi 1.000 millones de personas y esto es muy importante para todos. El mensaje entonces para América Latina, vamos a intentar con Simone Tebet. La verdad es que una gran aliada nuestra fue la esposa de Gerardo Alkin. Vamos a ver si nos podemos acercar a Simone Tebet en estos momentos. Vamos a intentarlo, Mati, mientras tú me apoyas. Sí, mientras yo contaba lo que había tuiteado Emmanuel Macron. Felicidades, querido Lula, por tu elección que abre una nueva página en la historia de Brasil.
Juntos uniremos fuerza para enfrentar los desafíos comunes. Por favor. ¿Y qué le dice a Chile? ¿Qué le dice a Chile y América Latina? A Chile y América Latina. Queremos agradecerle al pueblo brasileño, porque el pueblo brasileño ahora tiene el fortalecimiento de la democracia. La recuperamos gracias a cada voto. Y con esto protegemos a Latinoamérica de cualquier futuro candidato a la presidencia de la República que tenga un punto autoritario. La democracia es el gran paraguas para que abrigue todos nuestros derechos. Prevalecieron los 3 mayores derechos de Brasil: la democracia, la verdad y la vida. Y esto es suficiente para que recomencemos. Soy candidata, como siempre serviré a Brasil. Al gobierno que sea, no necesito un ministerio, ni un cargo. Creo que ahora es momento de que el presidente tenga su momento y que tenga el espacio para armar el mejor equipo. No será fácil gobernar Brasil estando tan dividido, pero Lula tiene experiencia, madurez y sabe que Brasil no eligió al PT, eligió al campo democrático. Yo estoy segura que debido a esto hará el ministerio más plural posible. Solamente le hice un pedido. Entre los 5 pedidos, el quinto fue que el ministerio fuera paritario, de hombres, mujeres, negros, personas con discapacidad, porque esta es la cara del pueblo brasileño. Gracias. Han sido las palabras entonces que nos entregaba, se acercó. La verdad es que tenemos que agradecer muchísimo a la esposa de Alclin, que nos ayudó, la esposa del vicepresidente nos ayudó a que se acercara Dilma Rousseff a este lugar. Nos ayudó también un colega acá de la organización. La verdad es que te agradecemos mucho, Saulo, muchas gracias por la ayuda. Estamos intentando. Bueno, ahí perdimos el contacto con Mónica Rincón, que está en el comando de Luis Ignacio Lula da Silva, quien ha terminado hace muy pocos momentos el discurso como presidente electo. Están las felicitaciones, la emoción, la salida, y les contábamos que la llamada que había recibido instantes antes de comenzar este discurso era del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que le dice se ha registrado un proceso electoral libre, justo y confiable, en un guiño claramente contrapuesto a las dudas que había sembrado anteriormente el derrotado Jair Bolsonaro, este presidente que ha publicado un mensaje 40 minutos después de ser confirmado la elección de Luis Ignacio Lula da Silva por tercera vez en la historia de Brasil como presidente, con el 50,9% de los votos, 60 millones de votos, prácticamente 2.200.000 votos más que su contendor, que todavía no conocemos cuáles van a ser sus próximos pasos, porque ni a través de redes sociales ni a través de ninguna comunicación ha reconocido su derrota. Lo que sí, varios de sus compañeros de coalición y de gobierno sí han reconocido esta derrota, incluso han tuiteado en ese sentido, pero el presidente en ejercicio todavía no da ninguna señal respecto de su propio parecer de estos comicios, que le dieron a él una suma muy importante también de votos, 58.134.474 votos, prácticamente el país dividido en dos. Eso es lo que ha ocurrido en esta elección en Brasil, pero que también ha tenido un triunfo electoral. Jair Bolsonaro, a través de los gobernadores, ha logrado importantes triunfos como el de Sao Paulo. Por lo tanto, y lo decíamos durante la tarde, no podría desconocer un triunfo que efectivamente está teniendo para muchos de sus aliados una victoria importante. Y volvemos con Mónica Rincón ahí a Brasil, al comando de Luis Ignacio Lula da Silva. Estamos con Marina Silva, exministra de Medio Ambiente, una figura clave en el petismo. Pero también la forma en la que vamos a crear un nuevo ciclo de prosperidad sin dejar a nadie Marina, atrás. ¿qué le puede decir América Latina
reconciliar Brasil consigo mismo, las personas unas con otras, y también reconciliar a Brasil es la tarea asumida por el presidente. A partir de ahora, el compromiso es de gobernarles a todos, gobernar para todos. Latinoamérica es el compromiso de una cooperación que no sea solamente económica y comercial, pero que también sea política, cultural, social, y la forma que tendremos que encontrar de hacer mejores negocios y tener mejores relaciones. También de la protección del medio ambiente en toda América Latina, me imagino. Sí, una política ambiental que sea entendida como una política regional. Protege la Amazonia no es solamente de un país, es de todos los que comparten Amazonía. A los chilenos les digo que somos muy agradecidos por nuestras relaciones históricas y por todo lo que podremos construir de aquí en adelante en un nuevo ciclo de relación político, económica, social y cultural. ¿Qué le dice a las mujeres de Brasil? A las mujeres de Brasil tuvieron un rol fundamental en la derrota del autoritarismo, de la misoginia. Tuvieron un papel y un rol fundamental para que Brasil recupere su democracia. El presidente Lula fue el que reunió las mejores condiciones para realizar este cambio, y la sociedad brasileña caminó junto a él. Fue una lucha difícil, pero a partir de ahora es la reconstrucción política, económica y social. Que votaron por Bolsonaro y ahora dice Lula que es el presidente de todos los brasileños. ¿Qué le dice a los que votaron por Bolsonaro? Que ahora somos un único Brasil. Ahora es el momento de gobernar para todos, para quien votó y para quien no lo hizo. La democracia funciona así. Después que uno vence o gana una elección, hay que trabajar en salud, educación, seguridad pública, recuperación de los empleos para todos los brasileños. Ahí estaban entonces las palabras de Marina Silva. Vamos a seguir buscando más reacciones aquí en el comando. La verdad es que hemos tenido la oportunidad de conversar con los principales dirigentes y dirigentas del petismo, de esta coalición de partidos, porque hay que recordar eso, Matilde. Esta no es solo una alianza o no es solo una reunión del Partido de los Trabajadores. Esto ha sido mucho más que eso, como nos decía Simone Tebet. Esta ha sido una reunión de partidos desde la centroderecha hasta la izquierda, que se ha impuesto por escasos márgenes, cierto, pero que se ha impuesto y marcaba los puntos también Marina Silva. Para quienes no la conozcan en su casa, le contamos que ella fue candidata a la presidencia también en su momento y fue después ministra de Medio Ambiente, muy famosa activista también por las mujeres, por el medio ambiente, pero atención, también fue una activista muy conocida de la iglesia y una miembro muy importante. Les pido si me pueden llamar nuevamente porque perdí el retorno mientras les sigo contando que Marina Silva es además miembro de la iglesia evangélica, de una de las iglesias evangélicas más grandes de Brasil, y por lo tanto también desde esa perspectiva su apoyo fue invaluable para Luis Ignacio Lula da Silva, porque ahí me llegó el retorno, porque es una mujer que representa ese mundo evangélico que le es mucho más adverso a Luis Ignacio Lula da Silva que lo que le era a Jair Bolsonaro. Por lo tanto, desde el punto de vista medioambiental, con un país que en el año pasado representó de la destrucción de la selva virgen del mundo, la destrucción del 40% de ella vino por parte de Brasil, con un país que enfrenta tremendos desafíos para aprovechar sus riquezas, pero hacerlo de forma sustentable. Marina Silva es una mujer tremendamente relevante, es una mujer entonces que está en el centro, en el corazón de este proyecto político que tiene muchos desafíos, Matilde, en este momento. Seguimos mirando, mientras ya se han retirado la mayoría de los integrantes del comando, pero tuvimos al vicepresidente de Brasil, tenemos una imagen, Mónica, a la expresidenta Dilma Rousseff. Tenemos una imagen impresionante de las afueras, seguramente del lugar donde tú estás, una cantidad de gente que no veíamos desde hace muchísimo tiempo. Millones de personas ahí en las calles, de acuerdo a lo que reportan los medios brasileros a esta hora de la noche. Y te queríamos mostrar, mostrar y compartir con nuestros televidentes esa imagen de ya las personas y el pueblo brasileño celebrando la elección de Lula, y destacar también lo que te dijo la senadora
Simón Tebet, que aporta su 4,2%, resultó tercera en la primera vuelta, y ella dice que le pidió un gobierno paritario al presidente Lula, paritario en género, paritario en raza, paritario también que integrara a las personas del mundo de la discapacidad. Bien importante este mensaje también. Vamos a ver qué es lo que pasa en la elección del gabinete del presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva. No sabemos cuáles van a ser los próximos pasos. Mónica, ¿qué es lo que se espera haga Lula a esta hora? Vaya a alguna de las concentraciones, vuelva al comando, a su residencia más bien. No. Nada de comando. Aquí va a estar un rato con las delegaciones internacionales y después se va directo a la Avenida Paulista, porque hay millones de personas en las calles esperando escucharlo, recibirlo y ver a esa cantidad de gente que está celebrando. Así es que vamos a verlo ahí, lo puedo confirmar, en la Avenida Paulista. Va a estar el presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva, probablemente además con el vicepresidente y otras personalidades que lo han acompañado aquí en el comando presidencial, celebrando esta victoria más ajustada de lo que hubieran querido, evidentemente, Mónica, pero una victoria clara de igual manera. Especulábamos que esa llamada que había recibido segundos antes de iniciar el discurso de presidente electo era de Jair Bolsonaro, no, era de Joe Biden, que nuevamente ve en Brasil la posibilidad de tener un aliado después de Jair Bolsonaro, que era tan cercano a Donald Trump, y en un momento bien importante también, dado la situación que se está viviendo en Europa con la guerra de Ucrania. Tener a Brasil como aliado es también importante para la geopolítica y para Estados Unidos, que también ha dejado bastante atrás al continente. Oye, qué importante lo que decías, Mati, el resumen que hacías de lo que nos dijo a CNN Chile Simón Tebet, pero qué importante lo que mencionas respecto de la llamada de Joe Biden. Yo te escuchaba en la transmisión mientras estaba también escuchando el discurso del presidente electo de Brasil, y claro, toda la razón, era Joe Biden, pero estaba al nivel, o sea, si lo hubiera llamado Bolsonaro, igual era que tenía que contestar, y si es Joe Biden, lo más probable es que también hay que contestar la llamada. Y tú lo que dices es súper importante, por varias razones. Primero, por los recursos en hidrocarburos que tiene Brasil en el contexto de la guerra en Ucrania, obviamente que se hace mucho más importante, pero también para Brasil es importante Estados Unidos por muchas razones. También depende mucho Brasil de Rusia, y por eso no ha tenido probablemente Bolsonaro por afinidad ideológica, pero también por interés económico, porque y Lula tampoco ha sido muy duro con Vladimir Putin, entre otras razones, porque le compran fertilizantes, le provee de fertilizantes, y por una agropotencia como es Brasil, obviamente que eso es muy relevante. Entonces, en el contexto de una Ucrania, que era uno de los graneros del mundo, con mucha producción agrícola, en ese contexto, pensar en una alianza para Estados Unidos con Brasil, en renovar las alianzas, en que pueda producir Brasil no solo para Estados Unidos, sino que en general para el mundo, obvio que es importante, es muy relevante las alianzas que se puedan tener entre dos potencias como son Estados Unidos y como es Brasil. Recordar además que ahora comienza toda la disputa sobre a cuál país va primero el presidente electo. Argentina comienza toda esa discusión tradicionalmente y el país donde llega. Sí. Porque es el país más grande, o sea, que tiene como vecino. Sí. Y te acuerdas que conversamos en la tarde con Humberto Costa, el senador del PT, ex ministro de Salud, y él, claro, daba a entender que va a ser probablemente Argentina, pero es que hay varias señales que dar, Mati, porque una es a quién visita una vez que asuma el mando, otra es a quién visita antes de que asuma, y nos adelantaba también a exclusiva el ministro de Salud que había mucho interés, fíjate, de Reino Unido, porque fuera Lula a Reino Unido antes de que asumiera incluso el mando. Les interesaba mucho aquello. O sea, yo creo que toda Europa y Estados Unidos está súper interesado por la figura de Lula, pero también porque es un granero, es una potencia agroalimentaria, y en estos momentos eso cobra más relevancia aún de la que tenía antes, y porque es una potencia punta de entrada además a muchos mercados. Es un continente en sí mismo, Brasil. Me gusta siempre recordar cada cierto rato esa comparación entre los 10 millones de kilómetros cuadrados que tiene Europa y los 8,5 que tiene Brasil. O sea, Brasil un continente efectivamente, y creo que en ese sentido hay que recordar una cosa. Alguien rompió la tradición de los presidentes brasileños de ir primero a Argentina, y fue Jair Bolsonaro, que fue a Estados Unidos primero y después vino a Chile.
Claro. Después fue a Chile cuando estaba gobernando el expresidente Sebastián Piñera, ¿te acuerdas, Mati? Así es. Y Mónica, lo que decías de Europa es importante. Emmanuel Macron también felicitó a través de las redes sociales al presidente electo. Y con este dato vamos a hacer, Mónica, una pausa. Vamos a regresar contigo luego de estos breves comerciales a esta hora de la noche para seguir analizando y saber qué es lo que pasa con Jair Bolsonaro, el candidato que fue derrotado. Hacemos la pausa y ya regresamos. Ya estamos de regreso en CNN Prime Noticias, solo noticias en esta tarde que ha sido bastante infartante la elección, esta segunda vuelta en Brasil con esta elección de Lula, pero por un margen bastante más estrecho de lo que esperábamos, un margen que le da solamente una ventaja de un 1,7%, 2 millones de votos por sobre Jair Bolsonaro, y esta incógnita de que no sabemos qué es lo que va a pasar con Jair Bolsonaro porque hasta el momento no reconoce esta derrota. ¿Cómo estás, Matilde? Sí, hermetismo y silencio total en el comando del presidente Jair Bolsonaro. Sí, Matilde, tú decías que fue una elección estrecha y según CNN Brasil, claro, efectivamente esta es ya la elección más reñida en la historia de Brasil. ¿Sabes cuál fue la anterior más reñida? No. La de Geraldo Alckmin con Lula da Silva en el 2006, que ahora va a ser su vicepresidente. Las vueltas de la vida, la historia ya en Brasil, mucho que contar, Matilde, así que esta ya es a nivel de todas las elecciones presidenciales en Brasil, desde el regreso a la democracia, la más estrecha. Entonces, que pone a Lula nuevamente en el gobierno de Brasil. El próximo 1 de enero entonces asume y las calles abarrotadas ahí de simpatizantes de Lula en Sao Paulo y en otras ciudades, yo diría también, Matilde, el ambiente es parecido, es igual. Afortunadamente hasta ahora no se han producido incidentes, a pesar de que fue una campaña, una segunda vuelta electoral con una campaña muy violenta, hasta ahora no se han registrado incidentes mayores. Otro dato, y además Matilde. que, bueno, es prácticamente la mitad del país que está por una opción y la otra por el otro, porque obtiene Bolsonaro 58 millones de votos. Mucho, la verdad, el país está partido completamente por la mitad. Ahí vemos gente completamente emocionada, gente que muchos decían y leía acá que lo pasó muy mal en el gobierno de Bolsonaro, mucha gente que perdió familiares producto de la pandemia por no tener oxígeno, Matilde, por no tener vacunas a tiempo, por no tener disponibilidad hospitalaria a tiempo, por un presidente que se demoró mucho en reaccionar frente a esta enfermedad. Y bueno, es por eso la emoción de algunas personas que obviamente veían en Lula y ven en Lula la esperanza de que este país, Brasil, vuelva al concierto internacional, que fue uno de los puntos que más destacó en su discurso el actual presidente electo de Brasil. Claro, estaba respondiendo una llamada a Joe Biden justo antes de los minutos que comenzara este discurso. Joe Biden, Emmanuel Macron, probablemente Mónica decía que antes de asumir la presidencia pudiera ir a Reino Unido. Justin Trudeau son parte de los mandatarios que han felicitado, y bueno, toda la región, porque ya serían 5 las grandes economías de América Latina que estarían en manos de presidentes de izquierda, centro-izquierda: Chile, Brasil, Argentina, Colombia y también México. Esa es por primera vez en la historia. ¿No se considera Perú? No, desde las 5 economías más importantes, claro. Yo también lo vi en dato en el diario El País, que por primera vez en la historia las 5 principales economías de América Latina están gobernadas bajo gobiernos de izquierda. Esto por lo que no pasaba nunca en Colombia, Matilde, que nunca había llegado un presidente de izquierda, tampoco en México. No había tenido un presidente de izquierda como el que actualmente tiene Andrés Manuel López Obrador, que también ha felicitado al presidente electo de Brasil. Tiene muchísimos desafíos, porque tiene el país dividido, tiene un desafío de gobernabilidad para estos 4 años de gobierno. Todo el mundo apela a esta resiliencia, porque la historia
de Lula es una historia que podría resumirse en resiliencia. Él lo decía ahora, algunos me querían ver muerto, enterrado, y aquí estoy me enterraron vivo. En vida, dijo. Me enterraron en vida, esas fueron las palabras. Bueno, fue prácticamente así, estaba a punto de ser candidato con altas posibilidades de ganar en la elección pasada, y este juicio que finalmente queda en nada, lo deja fuera, lo deja 518 días en la cárcel, y es una de las derrotas y de los golpes que ha sufrido. Lo decíamos mientras estábamos en la transmisión, un presidente, una persona que nació en la miseria, que no pudo terminar ni el colegio porque no tenía los recursos, que su primera mujer muere en el parto de su primer hijo, que la segunda también fallece y finalmente se casa hace algunos meses atrás con quien es su ya tercera esposa. O sea, esas condiciones de vida dan cuenta de esta capacidad de levantarse. Sí, y si mal no recuerdo, creo que también murió un nieto de Lula Silva cuando él estaba preso en estos 500 días, sumando otro capítulo más de lo difícil que ha tenido que enfrentar, las dificultades, los distintos episodios bien complejos que ha enfrentado Lula Silva, y que nuevamente tiene su revancha, a pesar de que él nunca ha querido ocupar esa palabra, la revancha política. Bien compleja la situación en todo caso que va a tener que asumir, y a nivel regional también, Matilde, esperemos que dentro de todos estos gobiernos de centro izquierda o de izquierda progresistas se busque una solución a, por ejemplo, la crisis en Venezuela, que Lula Silva esperemos tome un tono más duro, más concreto respecto a la situación que está llevando a cabo el presidente Nicolás Maduro, que también lo felicitó en su cuenta de Twitter respecto a esta diáspora que está viviendo los venezolanos con una crisis migratoria que está afectando a todos los países por igual. Si va a resurgir nuevamente organismos como UNASUR, como otros movimientos o bloques regionales, Matilde, que en los últimos años habían desaparecido, u otras iniciativas que ni siquiera alcanzaron a ver la luz, como ProSur, entre otras iniciativas o bloques regionales que hoy más que nunca yo creo que se necesitan para resolver varios problemas que tenemos acá en América Latina, Matilde. Volvemos junto a Mónica Rincón, quien está en Sao Paulo, la vemos ya en pantalla. Mónica, ¿dónde estás y qué nos puedes contar a esta hora de la noche ya? Mira, salimos a ver en las calles cómo estaba y la verdad es que está llenísimo, son millones las personas. Volvimos al comando porque les quiero anunciar que también vamos a estar analizando este tema con todo el panel de Tolerancia Cero, con don Fernando Paulsen, con don Raúl Sor, así es que no se pierdan eso también. Aprovecho de pasar el aviso para Tolerancia Cero, que viene después de CNN Tiempo y cuando cierre CNN Prime, así que estoy nuevamente aquí en el comando, ya hay mucha mayor tranquilidad, todavía quedan algunas personalidades y la verdad es que hay ambiente de celebración, de fiesta, y vino como una sensación como de relajo, aunque se comentaba mucho el silencio de Jair Bolsonaro. Lo conversamos antes, Mati, Mario, que una de las opciones era que no desconociera el triunfo, pero que se quedara callado. Y la principal señal, en el fondo, de que probablemente iba a ser así y de que ya habían algunos que no le iban a seguir, en el fondo, el tema, que no le iban a seguir ninguna posibilidad de desconocimiento, fue cuando vimos el tuit y la declaración de Sergio Moro, el ex magistrado, ahora senador, que también tiene la posibilidad él de ser en el futuro una carta presidencial, aunque algunos lo rechazan muchísimo porque procesó al actual presidente electo, porque se desecharon sus causas, unos por temas formales y otros por temas que tienen que ver con que se le declaró que no había ninguna prueba posible, otros porque no debía ser en Curitiba, dijo el Tribunal Supremo, después de que dos tribunales habían dicho que sí. Bueno, el Tribunal Supremo, que es el que zanja, dijo que no correspondía a Curitiba, donde él trabajaba como magistrado. Entonces, claro, es alguien que genera mucha polémica, pero que también ha tenido un rol destacado ahora en la política brasileña, fue ministro de Justicia, criticó a Bolsonaro, estuvo en su gobierno y después, en el fondo, se salió y ahora lo apoyó en esta campaña. Bueno, él fue una de las primeras personalidades de alto nivel que reconoció la derrota de su candidato, de Jair Bolsonaro, quien decía en entrevista exclusiva con CNN Chile que apoyaba, pero de manera crítica, que lo respaldaba, pero que tenía sus reparos, que reconoce que habían habido casos de corrupción en el gobierno de Jair Bolsonaro, pero señalaba a Moro, con quien conversamos, que habían sido mucho menos que los del PT. Decía, eso fue otro nivel, y habló de todos los, en esa entrevista la pueden revisar, está en nuestro sitio web, habló de todos los escándalos de corrupción y respondía también a las críticas que se le han hecho a él. Bueno,
él también yo creo que está, por un lado, bueno, él decía, yo estoy siempre al lado de lo correcto y en este lado lo correcto es reconocer que la victoria ha sido y ha sido limpia. Así que reconocía la derrota y que la victoria de Lula había sido limpia y había sido concreta y fue uno de los primeros relevantes. Y después vino, Matilde, Mario, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, el diputado Lira, que reconoció también bolsonarista y que reconoció también la derrota, y eso ya era claro. O sea, después de aquello no había ningún espacio político para que Bolsonaro cuestionara la elección, y no lo había, entre otras razones, porque lo dijimos antes, ¿te acuerdas? Lo conversamos, Mario, Mati, que los parlamentarios, y fue de inmediato, la segunda figura, las dos primeras figuras, parlamentarios que salen a reconocer la derrota, porque cómo iban a dar sustento político al cuestionamiento de un proceso electoral que a ellos les había dado la victoria. No tenía lógica, no tenía respaldo, tampoco tenía respaldo en los militares, así es que era más o menos claro que se quedaba sin piso político Jair Bolsonaro para hacer alguna reclamación electoral, Matilde, Mario. Sí, Mónica, de hecho, Globo señalaba de que el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Alexandre de Moraes, ya se había comunicado tanto con Lula como con Jair Bolsonaro. Ya se entiende que con esa conversación el máximo órgano electoral del país y su presidente, que es Alexandre de Moraes, ya habría comunicado entonces al presidente Jair Bolsonaro su derrota. Por lo tanto, eso podría dar a entender de que alguna posibilidad de desconocer el resultado por ahora ya se ve lejana, aunque sí el silencio, Mónica, podría ya decretarse por lo menos en esta jornada, y mañana quizás el presidente brasileño dé algún tipo de declaración. Claro. Era una de las posibilidades, recordemos, de Trump, que ni siquiera fue al cambio de mando. Al cambio de mando. Cristina Fernández tampoco. Cuando ganó ahí, cuando perdió la elección. Bueno, Mónica, pero ¿qué nos iba a decir tú? No, les iba a mencionar que había un grupo por Telegram, estos son detalles de la campaña, es como la parte detrás de la campaña, pero en la campaña de Luis Ignacio Lula da Silva, el grupo, había un grupo de WhatsApp, pero más que grupo, la verdad es que habían comunicaciones directas entre las personas de prensa y a todos nos mandaban en el fondo la información minuto a minuto. Y en el lado de Jair Bolsonaro, hay que reconocerlo, han sido muy gentiles también los encargados de prensa, han sido muy colaborativos, y ellos tenían un grupo en Telegram. Y estoy mirando ahora si hay alguna novedad en el grupo de Telegram de los encargados de prensa, y todavía dicen que están pidiendo que se comunique, y que si el presidente del Partido Liberal, el partido de Jair Bolsonaro, va a hablar o no hay respuesta a aquello, y también si la SECOM, la Secretaría de Comunicaciones, va a hablar, y todavía tampoco hay pronunciamiento de aquellos, que es el partido oficial del presidente actual, del mandatario actual, que pierde la reelección en un hecho que también tiene carácter de histórico, en el sentido que se rompe con una tradición que era justamente que siempre ganaba la reelección el presidente. Acá todos básicamente van hacia la Avenida Paulista. Las imágenes son, ustedes la están viendo, son impresionantes, y la frase que más ha resonado entre los medios de comunicación aquí en Brasil son las palabras de Lula diciendo: Brasil no son dos países, no deben existir dos países, y por lo tanto dice que debe reconstruirse la nación brasileña. Las imágenes, las sigo viendo acá, son bien impresionantes de la Avenida Paulista. Lo que sí también un analista electoral decía que en Brasil que había habido un cambio también en la política brasileña que es importante, que es relevante mencionar, lo dijimos el otro día, Mati, creo que conversando contigo decíamos que la izquierda tuvo que aprender a trabajar en las redes sociales, campo que tenía descuidado, y la derecha tuvo que ir a las concentraciones masivas de las cuales no era tan afín, por varias razones, por las características históricas de cada sector, pero también al caso de Jair Bolsonaro, porque recordemos que en medio de la campaña anterior recibió un puñalazo, tuvo problemas de salud y terminó haciendo la campaña en su casa, pero antes también tenía mucha afinidad y mucha cercanía con todo el mundo de las redes sociales, y la verdad es que en general la primera campaña en que le fue tan bien, que logró derrotar a un histórico como Haddad del Partido de los Trabajadores, fue una campaña anti-PT, fue una campaña anti-Lula, que estaba en medio de las investigaciones también de corrupción, y entonces es importante señalar que hay ciertos cambios en la política, y sí, hay muchísima gente, son millones de personas que salen a las calles
pero algunos analistas aventuran que son menos de lo que eran antes para todos, para los políticos de izquierda o de derecha. Las plazas no solo son reales, también virtuales, Mati. Sí, exactamente. Bueno, Mónica, también hay que ver cuál va a ser el comportamiento de los partidos que están apoyando a Lula en el Congreso, porque queda en un gobierno de minoría. Sin embargo, hay que ver primero la habilidad política, pero también la capacidad de alinearse detrás del presidente al que apoyaron para poder darle la gobernabilidad desde la minoría que tienen para poder ampliarse a las mayorías. Una cosa que lo hemos venido diciendo toda la tarde es lo que ha estado aquí Chile y el presidente Boric. Vamos a ver cuánto éxito tiene Lula en Brasil. Nosotros, Mónica, a esta hora de la noche nos despedimos, vamos a una pausa, tú vuelves en Tolerancia Cero, por cierto, para conocer nuevos antecedentes y conocer la incógnita de la noche. ¿Dónde está Bolsonaro? Sí, hermetismo total. Ojalá lo sepamos pronto, la verdad. Ojalá lo sepamos pronto, Matilde, Mario. Y si me permiten una sola licencia, quiero hacer algo, no hemos terminado la cobertura, mañana seguimos, pero esta ha sido una jornada larga y yo quisiera agradecerle a todos ustedes allá, también a la gente que está, por supuesto, detrás de cámara trabajando en esta cobertura. Es un trabajo siempre en equipo, nadie construye ninguna cobertura solo, pero además quiero hacer un especial reconocimiento a Jorge Morales, nuestro camarógrafo, que ha estado y que está ahí detrás de la cámara, sosteniendo la cámara y aportando y acompañando, ayudando a producir a todo. Así es que quería tomarme esa licencia, si me disculpan, para reconocer el trabajo de Jorge Morales. Por cierto, nos unimos a ese reconocimiento y esas felicitaciones. A los dos, muy buen trabajo, y hacemos, Mario, la pausa y ya regresamos con otras informaciones. Nos vamos con estas imágenes de la multitud celebrando la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva, próximo presidente de Brasil. CNN Deportes es presentado por nuevo BMW Serie 2 Coupé, diseño revolucionario y presencia perfecta. Y estamos en CNN Deportes, en CNN Chile, con una celebración, pero una celebración deportiva aquí en nuestro país, porque Colo-Colo pudo celebrar su copa ganando. Y aquí está Sebastián Díaz para contarnos cómo fue este partido y cómo está haciendo esta celebración. Bienvenido, Seba. Muchas gracias, Matilde. Te voy a dejar descansar un ratito. Sé que ha sido largo el despliegue, así que me voy a hacer yo un cargo un rato. ¿Te parece? Por supuesto, con todo gusto. Sí, claro, porque en el Estadio Monumental empezó esta celebración, festejo obviamente del título 33 de Colo-Colo tras superar por 2-0 al cuadro de O'Higgins. Sabíamos que el título lo tenía Colo-Colo amarrado hace bastante rato, que obviamente era solo cosa de tiempo, y esta vez lo pudieron hacer en su casa. La semana pasada no fue así en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, así que por lo menos tuvieron su celebración en casa en el Estadio Monumental, y la fiesta todavía sigue. Felipe Hernández está allá en el Estadio Monumental, así que vamos a ver cómo sigue esta celebración, este festejo ya con la Copa. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Seba? Muy buenas noches. Claro, hasta aquí ya se fueron todos los jugadores del plantel, el profe Gustavo Quinteros, todo el cuerpo técnico ya se fueron porque van derecho a la celebración. Es una fiesta de gala donde no va a estar entonces aquí la fiesta precisamente. Aquí se celebró, por cierto, con todo un marco muy importante de público, más de 40.000 personas que estuvieron coreando los nombres de los jugadores. Un triunfo de Colo-Colo ante O'Higgins por 2-0, goles de Gabriel Costa y también de Marco Rojas, que se destapó justo en el último partido, coronando quizás un semestre soñado para el kiwi, para el neozelandés, con ascendientes chilenos también. Por lo tanto, es parte de la fiesta que se vivió aquí en el Estadio Monumental, con una entrega de la Copa, como tú lo decías, que fue postergada porque la semana pasada, cuando Colo-Colo le gana en el partido en el Francisco Sánchez Rumoroso a Coquimbo, finalmente no hubo fiesta en esa ocasión. Hubo que esperar una semana para poder entonces realizar estos festejos, y estos finalmente se dieron así. Fue uno de los puntos que manifestaron los jugadores posteriormente en la zona mixta, en la zona de camarines, que se quejaban justamente de eso, de no tener la posibilidad de festejar a tiempo cuando estaba la efervescencia misma tras haber terminado el partido en Coquimbo. Bueno, tener que esperar no les pareció lo justo, poder levantar la copa cuando correspondía. Pero
la fiesta se trasladó al Estadio Monumental, aquí estuvieron celebrando, hubo emoción en la cancha, hubo lágrimas en algunos jugadores, por ejemplo el capitán Gabriel Suazo, quien podría ser el último partido que juegue en el Estadio Monumental como parte del plantel, porque recordemos que es uno de los jugadores que todavía no renueva su contrato, es parte de la larga lista de jugadores que tienen que ser renovados, al menos esa es una de las exigencias que está haciendo el profesor Gustavo Quinteros para incluso pensar en el Colo-Colo 2023, que tiene importantes desafíos. Una de las espinitas ahí clavadas que tiene el pueblo colocolino es justamente la Copa Libertadores, tener un buen desempeño en este campeonato internacional y bueno, ya se está planificando, al menos por parte de la dirigencia. Hay desafíos y uno de esos es justamente la renovación de algunos jugadores. Pero es momento de escuchar las palabras de quienes hoy levantaron el trofeo, de quienes hoy festejaron en la cancha del estadio David Arellano, en la cancha del Estadio Monumental. Escuchemos las palabras en este lugar, en primer lugar, perdón, de quién es el artífice, quién es el que crea justamente este plantel. Es Gustavo Quinteros. Lo escuchamos. Este título vale muchísimo para nosotros, para mi familia, todo, porque ellos saben lo que realmente vivimos. Entonces, la verdad que a mí me emociona porque están juntos presentes para festejar. Desde que llegué la gente me apoyó siempre, siempre. Así que hoy mucho más. Haber conseguido aquella vez mantener el equipo en primera, después clasificar a Copa Chile, Supercopa, y esto es maravilloso. Así que me apoyó siempre y seguramente me va a seguir apoyando. Yo tengo contrato en Colo-Colo, así que es cuestión de que se continúe. Lo que pasa es que tenemos que ponernos bien de acuerdo en una situación que para mí es muy importante. El crecimiento de todos, del equipo, de Colo-Colo, la hinchada nos va a exigir. Ahí está, pues la exigencia está presente por parte de los hinchas. Colo-Colo quiere tener un buen desempeño en la Copa Libertadores y ese es uno de los desafíos también, tanto del profesor Gustavo Quinteros, del plantel, por cierto, y también de la dirigencia, que va a tener que buscar a toda costa tener la posibilidad de conseguir lo que busca justamente Gustavo Quinteros, que es renovar a la mayor cantidad de jugadores que hoy día están en riesgo de quedar en libertad, como es el caso de Gabriel Suazo, que ya suenan algunos clubes, principalmente de la Liga Turca. Pero, claro, comentar también de un hecho, y es que Colo-Colo termina el año jugando este partido ante O'Higgins y con un invicto de local. No perdió en todo el año en el Estadio Monumental cuando jugaba de local, y eso es algo que fue bien valorado por los jugadores, por parte de los jugadores del plantel. Fue un desafío que se pusieron, no solamente ser campeones, sino también no perder en el Estadio Monumental. A propósito de los jugadores, tuvimos la posibilidad, el equipo de TNT Sports tuvo la posibilidad de conversar con Gabriel Costa, uno de los jugadores que podría terminar su vínculo con Colo-Colo este año. Revisemos las palabras del uruguayo peruano. El partido no tenía mucha trascendencia igual, pero como somos muy profesionales y queríamos festejar con la gente, bueno, hicimos todo lo posible para poder ganar. Y bueno, lo bueno es que pudimos ganar. Obviamente que, bueno, este triunfo es para toda la gente, es obvio, la gente está feliz y bueno, ahí hay que seguir disfrutando. Ahí está entonces, pero obviamente la alegría también se trasladó a las tribunas, no solamente a lo que fue en la cancha misma. Los hinchas, ¿qué dijeron con esta estrella número 33 del firmamento del pueblo albo? Revisemos las palabras justamente de ellos a la salida al término del partido. Lo mejor del año, lo mejor del año, sí, claramente. Las alegrías que nos dan este equipo son únicas, así que le agradecemos a mis amigos ahí, Marquitos Volado, gracias por invitarme. Yo hace algunos meses le había prometido que quería traerlo al Monumental para su cumpleaños, que era hace como una semana atrás. Y hicimos todo el esfuerzo y aquí estamos. Promesa y regalo cumplido. Qué mejor regalo, ¿no? Contento, me imagino. Feliz, pues feliz, muchos años que no pisaba la casa de Dios aquí, así que me siento muy feliz por el triunfo. ¿Emocionado? Exacto, ese ánimo de Parral. Lo mejor es que salió victorioso Colo-Colo. Lo importante es para todo Chile, importante Colo-Colo.
Bueno, y hay varios igual, pues está Gil, está el Vicente Pizarro que se consagró este año, pero el Peluca creo que le da un toque, esa garra charrúa que le falta a algunos también. Ahí está entonces, el podio para muchos está 100% Gabriel Suazo, Brian Cortés, también Emiliano Amor y por cierto, uno de los goleadores del campeonato, Juan Martín el Gato Lucero, que simplemente, bueno, si no fuera por esa columna vertebral, Esteban Pavés también, si no es por esa columna vertebral, este Colo-Colo la verdad es que andaría a los tumbos, pero conformó una columna vertebral el equipo de Gustavo Quinteros que finalmente funcionó y de esta manera entonces coronan con la estrella número 33 en este campeonato nacional después de 5 años sin poder levantar trofeos el equipo de Colo-Colo. Así que Seba, todos los festejos se trasladan a otro punto de la capital porque allá se fue el plantel completo para poder disfrutar de esta celebración de la estrella número 33 del equipo de Colo-Colo. Agradecemos a Felipe entonces por esa extensa cobertura en el título 33 de Colo-Colo, el lanzamiento de Copa y obviamente que tengas un muy buen retorno a la casa. Nos vemos, chao, chao. Ahí está entonces nuestro colega con toda la cobertura de este partido que estamos viendo las imágenes en pantalla. 33 camisetas en la cancha, festejos completos para el cuadro de Colo-Colo en la nubosa tarde de Santiago. Era la fiesta, obviamente, lo que estaba esperando la hinchada colocolina, que se concretara, que les pasaran la copa en el fondo, que era lo que debió haber sucedido la semana pasada en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, pero hubo que esperar una semana más para ver por lo menos este tanto de Gabriel Costa. La asistencia fue de Marcos Rojas. Muy buena corrida por el sector derecho y el remate de primera al ángulo. Nada que hacer el portero de O'Higgins. Y ese será el 1-0 de la fiesta colocolina en Macul. El 1-0 de Gabriel Costa. Y vendrá esta imagen porque obviamente se jugaba el minuto final. Toda la gente de O'Higgins fue a buscar el empate. Y con ese remate de larga distancia, Marcos Rojas en el 94 estructuró el 2-0 final para Colo-Colo, que confirma, como decíamos, el título 33 obtenido la semana pasada en Coquimbo, con los goles entonces que vemos de bastante distancia, obviamente, que da la vuelta al mundo como suele pasar cuando pasan estos goles de mitad de cancha. Marcos Rojas entonces y Gabriel Costa estructuraron el 2-0, la victoria del cuadro de Colo-Colo que sigue sacando puntos. Ahí está la entrega de las medallas y el festejo, obviamente, Gabriel Suazo levantando la copa para el título de Colo-Colo 33. Ahora el sufrimiento de la parte baja. Se toman la cabeza los hinchas de la Universidad de Chile porque este partido era clave. Si la U ganaba este encuentro en Talcahuano ante Huachipato, obviamente que iba a quedar salvada completamente del descenso. Pero el acero se hizo más fuerte en casa. En el minuto 7, Joaquín Gutiérrez marcaría el 1-0 para la Usina. Tempranito el partido, aquí la Universidad de Chile, bueno, tenía margen todavía, mucho tiempo para seguir bregando y obviamente zafar de toda posibilidad del descenso. Sin embargo, la jornada fue completamente mala porque Juan Sánchez Sotelo, tras el rebote del portero azul, marcaría en el 22 el 2-0 para el equipo de Mario Salas. Y la fiesta seguiría aún peor porque las fallas en la defensa harán que Javier Altamirano, tras el rebote, marque el 3-0 tempranito a los 27 minutos de partido. En Talcahuano ya estaba decidido el encuentro a favor del cuadro que vemos en pantalla. Mario Salas podía estar en la banca dirigiendo desde la caseta, entonces viendo el partido. Y vendrá el último tanto, será Walter Massanti en el 60 para el 4-0 definitivo de la Universidad de Chile, que debido a los otros resultados, obviamente que una vez establecida esta derrota, quedaba muy complicada con el descenso, pero la victoria de Everton frente a Antofagasta le sacó toda la presión y tendría que pasar un descalabro en la última fecha para que efectivamente la U sufra. Así que lo pasó mal la Universidad de Chile, cayó 4-0, pero sin embargo ya por lo menos está salvada del descenso. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Te di unos minutitos de aire, unos minutitos, está bien. Sí, pero terminamos con una mala noticia. Bueno, no todo es alegría, que estés bien. Pero por supuesto, así es. Muchas gracias, Seba. Buenas noches. Y muchísimas gracias. CNN Deportes fue presentado por nuevo BMW Serie 2 Coupé, diseño revolucionario y presencia perfecta.
Llegó la hora de despedirnos. Les queremos agradecer su sintonía en esta jornada especial en que hemos tenido una amplia cobertura a las elecciones en Brasil. Sigan con nosotros, ya viene CNN Tiempo y luego Tolerancia Cero, por cierto, también con una mirada a lo que está ocurriendo en Brasil. Nosotros nos despedimos domingo 30 de octubre, así estuvo nuestro país y el mundo. Esto es CNN Chile, que tengan muy buenas noches.